Bienvenidos a Mentes Colectivas, el espacio en que exploramos temas relevantes para el mundo empresarial. Soy Leonte Palemacías, gerente general de 5B. Y hoy tenemos doble acontecimiento, un tema que les va a encantar y una visita y nos sentimos honrados y agradecidos que esté acompañándonos hoy. Y vamos a hablar de People Analytics. Delia es cofundadora de la comunidad más grande de tema de People Analytics en España, con una amplia trayectoria profesional, muchísima experiencia. Me tiene muy impresionado tu currículum. Gracias. Pero sobre todo, honrado y agradecido que nos estés acompañando hoy. Así que bienvenida, Delia. De verdad que es un gusto, un placer estar aquí hoy con ustedes, con usted por supuesto. No, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, la verdad vamos a tratar de que sea una conversación en la que pues, vayamos aprendiendo nosotros de todo este tema. People Analytics se oye interesantísimo. Hablamos de gente, entonces, hablamos de analítica, ya veremos de lo que estamos hablando en este caso, pero ¿qué tal si empezamos por eso? ¿Qué realmente podemos entender que es People Analytics? Vale, pues People Analytics es lo que su propiamente nombre indica, que es la analítica aplicada al mundo de la gestión de las personas. Podríamos, realmente a veces hablamos, de hecho esta mañana en un evento, ¿no? Hablábamos de la aplicación del Big Data al mundo de recursos humanos y hablábamos de que no siempre tiene por qué ser Big Data, porque no siempre en el mundo de personas, de empleado, contamos con tanta cantidad de datos, pero sí que se trata de utilizar los datos de manera inteligente para que nos ayude a tomar mejores decisiones de gestión de talento. Y en ese sentido, pues todos hemos escuchado el mundo de los datos, el mundo de la Big Data. Yo tengo 30 años de carrera y hace 30 años estoy oyendo el tema de la data. Y hasta hoy pareciera que estamos empezando a aprender realmente cómo utilizar esto. ¿Estarías de acuerdo en eso? Totalmente. ¿Cuál sería el gran diferenciador? ¿Qué ha pasado? Porque yo recuerdo que decían, en el mundo bancario decían, hay que conocer al cliente, hay que ver su historial, hay que ver cuál es. Me gustan mucho las palabras de moda que ustedes los jóvenes usan, ¿verdad? Que dice el journey. Y empiezan a buscar que las experiencias y uno dice, pero si eso lo venimos oyendo hace muchísimos años y por ejemplo hay que conocer al cliente, decían sus etapas de la vida, cuáles son sus necesidades y digo, pero ¿por qué si eso ha sido tan así desde siempre? ¿Realmente la diferencia hoy qué será? ¿Será tecnología? ¿Será la experiencia? ¿Qué será? No podría estar más de acuerdo. De hecho, bueno, yo soy psicóloga de formación y dentro de mis estudios, ¿no? Y de las lecturas académicas, People Analytics es algo que se lleva haciendo desde los 90 por lo menos, pero no se lo conocía como People Analytics. Sin embargo, era aplicación de estadística, quizá no tan avanzada, no hablábamos de algoritmos de Machine Learning o de Deep Learning, pero sí de aplicación de modelos un poquito más no tan avanzados como modelos de regresión, quizá correlaciones, que eso ya se viene haciendo desde hace muchos años, pero de manera muy anecdótica. Entonces yo creo que lo que ha pasado en los últimos años es que ha escalado y que haya permitido escalar, yo creo que el principal motivo es que se ha abaratado mucho la tecnología y que el hecho de que otras áreas como finanzas, como mercadeo, otras áreas de la organización hayan aplicado desde hace tanto tiempo el mundo de la data y la analítica a recursos humanos, que nos llega siempre todo, parece que un poquito más tarde, ¿no? Nos ha llegado ahora la oportunidad de acceder a esa tecnología, de tener personas con ese conocimiento, profesionales a nuestro alrededor y, por supuesto, también de haber aprendido de otras empresas que son más pioneras y que nos permiten ver qué podemos hacer con los datos. ¿Y qué podemos hacer en ese sentido? ¿Qué beneficios tendríamos en las organizaciones de implementar realmente el uso de datos en específicamente lo que decías, en la gestión del capital humano? La verdad es que los beneficios y los usos es que son prácticamente, o sea, se me ocurrirían muchísimos casos, ¿no? Le llamamos casos de uso. Cualquier proceso de recursos humanos, como un proceso de reclutamiento, encontrar el candidato idóneo, el que va a durar más tiempo o va a alcanzar un desempeño más alto en la organización, es algo al que podemos aplicar un modelo de datos. Pero no solamente ahí, sino también para la retención, para entender mejor lo que acaba de decir, los momentos de la verdad, los momentos del journey, de vida, mejorar esa experiencia del empleado, hacer que su proceso en la empresa sea más personalizado para lo que necesita o le interesa. Todo eso es algo que podemos aplicar. Yo creo que casi la pregunta es si tenemos los datos necesarios para eso, ¿no? Y con la calidad suficiente para poder hacer todas esas cosas, porque no siempre es tan fácil. Y ahí tocaste un temazo. ¿Qué es primero? Cuando uno habla de los datos, por ejemplo. Y recuerdo porque nuestros equipos me pasan hablando mucho, ¿verdad? Tenemos que estructurar la gobernanza en datos, tenemos que hacer limpieza en los datos, porque al final no todo el dato te da una información de que la que uno requiere. Puede haber mucha basura
entre comillas, ¿verdad? Es decir, en todo ese montón de información. Pero en este sentido, ¿cómo aprovecharlo como organización? Porque me encanta el tema de la gestión de talento, y bien lo decías ahorita, el equipo de marketing debería de estar pensando cómo utilizar muchísimas herramientas para hacer diferentes sus conceptos de alcance, por ejemplo. Pero estamos viviendo una época en que, por lo menos en nuestro caso, me llama mucho la atención, pues todas las áreas me piden algo. Integrarlo y empezando por dónde. ¿Te parecería que la parte fundamental... Hoy consideramos que la estrategia de cualquier organización debe partir en la gestión de capital humano, debe estar en los equipos de talento humano. Y a partir de ahí empezar a organizar a las diferentes áreas para poder tener un punto común, sino lo que vamos a tener es un montón de frentes abiertos. Sí, ¿Estarías de acuerdo en eso? Totalmente. Y además todo como muy separado, ¿no? No existe esa integración quizá de todo lo que pueden ofrecer las diferentes áreas para complementar esa gestión humana. Yo creo que lo primero es una pregunta difícil porque tiene como doble rasero. Por un lado podría ser, para mí lo primero es tener claro qué queremos hacer con los datos realmente, para qué los queremos utilizar y cuáles son los retos de negocio que tenemos a nuestro alrededor, que además pueden ser muy concretos dependiendo de la industria. Por ejemplo, en banca a lo mejor son más específicos, ¿no? O en comparación con una compañía retail que tiene mucho retorno. O sea, hay que encontrar bien cuál es esa pregunta que queremos contestar con datos de personas, pero es fundamental saber qué datos tenemos, dónde están, qué podemos hacer para tener una única fuente de la verdad y cuál es la calidad, porque además en recursos humanos la calidad del dato no es siempre tan buena como nos gustaría y no solemos descubrirla hasta que nos ponemos a jugar con ella, ¿no? Hasta que intentamos explotarlo, montamos cuadros de mando, visualizamos. Ahí es cuando vemos que no es tan buena y cuando hay que empezar a poner gobierno del dato y esa parte que es menos fancy, ¿no? Del People Analytics, porque no estamos hablando de grandes algoritmos, pero que es fundamental en el proceso. Y dime una cosa, ¿es tan difícil hacerlo? ¿Crees que es tan difícil? Porque los equipos deberían de tenerle miedo a hacer este tipo de experiencias, llamémosle, porque es algo, hacer las cosas distintas. Y cuando te pregunto si deberían de tenerle miedo a perder su trabajo, por ejemplo. Yo más bien siento de que es un momento de aprovecharlo, pero no sé, ¿cómo lo han visto ustedes? Miedo seguro que no. Creo que la oportunidad es inmensa, porque además la oportunidad de People Analytics y del dato nos hace capturar eficiencias, ¿no? Porque estamos automatizando parte del trabajo y eso es una realidad, pero eso lo que permite es que tengamos más tiempo de valor como profesionales de recursos humanos para decidir qué hacer con esos datos, ¿no? No perder tanto tiempo en entender cuál es la situación, cuáles son los KPIs, llegar a poder dar un reporte con un número que sea correcto, que podemos perder semanas en ese proceso, sino qué hacemos con eso después, qué planes de acción vamos a poner en marcha. Entonces creo que es un transformador. No hay que tenerlo miedo. Estoy totalmente de acuerdo, que sin miedo, pues más bien a aventarse, a probar. ¿Y qué tal dependencia tendrías de las áreas de tecnología? O en este caso, ¿debe el área de gestión de capital humano aprender también a desarrollar estos juegos, programas, como lo que... No sé si te recuerdas, en algún momento de las tendencias también Capital Humano se puso mucho el tema de la gamification, Sí. ¿verdad? Para el tema de enseñanza Sí. y todo. Y la verdad que era divertido, y hacía que los equipos pusieran más tiempo en sus momentos de ocio, incluso pudieran estar un poco más enfocados. Pero en este caso, recuerdo que en la organización en algún momento, pues el equipo de Capital Humano se puso a diseñar cómo era el juego en base al mensaje que se quería hablar, partiendo de una estrategia que se estaba buscando, recuerdo, y eran temas de seguridad, por ejemplo. Y me gustó mucho en ese momento el compromiso del equipo para ver cómo queda el juego. Obviamente ya entraron los equipos de programación y todo, pero en ese sentido es como una nueva oportunidad para desarrollo de otros skills, ¿no? Que debería tener. Totalmente, pero sí que creo que es importante no reinventar la rueda dos veces. O sea, creo que es fundamental que el equipo de recursos humanos de lo primero que haga sea mirar alrededor, mirar otras áreas de negocio que pueden estar más avanzadas y, por supuesto, la colaboración con el área de tecnología es indispensable, sobre todo porque los sistemas de información de recursos humanos o donde estén los datos de los empleados van a estar manejados generalmente por el equipo de tecnología y además los perfiles de ingeniero de datos, arquitecto de datos no van a estar generalmente en recursos humanos, se van a quedar en tecnología. Entonces es muy importante esa colaboración para que ellos entiendan, ¿no?, qué es lo que necesitamos y nos propongan, nos ayuden a entender o a dibujar pues un buen roadmap tecnológico, porque si no el riesgo, y eso lo comentábamos también esta mañana en un evento, ¿no?, el riesgo puede ser que queramos montar algo enorme, un arco de iglesia que no necesitamos que nos ayuden a entender para este objetivo qué es lo que tengo que montar en materia de tecnología y de skills. Y que nunca vamos a llegar a obtener algo, porque empezamos
pensando en algo pequeño, le fuimos metiendo y volvimos un elefante gigante. Exacto. Que no lo hicimos. Aparte lo hicimos carísimo, ¿no? Eso es otra. ¿no? Que lo hacemos tan caro y las modas. Fíjate qué interesantísimo realmente. Y nos está pasando a nosotros en la organización en algún momento. Y vuelvo al concepto que es primero, ¿no? Vean nuestros equipos trabajando en datos, después dicen, no, los datos van a ser del equipo de datos. Dicen que está de moda la carrera del data science, sí. ¿no? Y que se vuelve una carrera muy sexy, dicen por ahí, sí. y que está de moda, pero también no está el mercado, por lo menos en nuestra región, todavía totalmente lleno de profesionales. ¿Cómo lograr ese sistema, ¿no? Porque mientras se va preparando, pues también el mundo sigue corriendo. Entonces, ¿de qué manera podemos empezar? Sería una de las formas como esto que estamos haciendo hoy, por ejemplo, intercambiando, viendo los países que nos llevan un poco más a la delantera, sin inventar el agua caliente, porque me gustó esa parte, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, los data scientists es una carrera que efectivamente se ha vuelto muy sexy, pero creo que hay que ser muy prudente. Por ejemplo, algo que yo no haría o no me gustaría recomendar a nadie es que lo primero que tiene que hacer es contratar a un data scientist, porque probablemente ese perfil no tenga nada que hacer al principio, ¿no? Hay que empezar por cosas sencillas, hay que buscar quick wins, hay que buscar cosas que no requieran mucha inversión, pero que sí causen suficiente impacto y credibilidad, que es muy importante, para luego empezar a hacer otros casos de uso más avanzados que ya te requieran un data scientist. Y me encanta esa parte, hacer algo sencillo, ¿eh? A veces queremos cambiar el mundo con algo súper wow y no hay necesidad, ¿no? Es decir, podemos lograr muchas eficiencias simple cuestionándonos algo que hacemos hoy. Y que los equipos pues tengan métricas, que eso es algo muy importante, porque a veces tampoco sabemos medir esas, cómo mido el resultado de algo, ¿no? Hablaba hace poco con el equipo de marketing, por ejemplo, cómo mides si la campaña hoy fue exitosa, no solo en ventas, ¿eh? El famoso engagement, cómo está el compromiso en las redes, cómo va mi famoso NPS, hay tantas cosas que está dándose, pero lo importante es enfocarnos, me parece, porque si realmente, si no, también los equipos se nos desgastan mucho, ¿no? En nuestro caso, pues procuramos que nuestro principal recurso es nuestra gente, pero mientras también vamos formándola, también tenemos que dejarla que se desarrolle individualmente de alguna forma, porque si no, también lo que hacemos es agotarlos, ¿no? Y en ese sentido nos hemos encontrado con algo que me gustaría consultarte, por ejemplo, ¿cómo empezar a clasificar esos datos de una forma práctica? Es decir, ¿quién debería estar empezando a ver esa estructura? Porque es como te pasa en los bancos. No sé si te ha ocurrido, pero por ejemplo llegas a alguna institución y León Tepalé puede ser 3 clientes distintos. Por la forma en que se ingresó el dato originalmente, o por el dato específico de una fecha o algo que cambió y soy uno. ¿Cómo lograr llegar a empezar a manejar esa información de forma adecuada? Limpiando qué, cómo, quién. Normalizada, digamos. Ahí es clave la función de gobierno del dato, que generalmente nace dentro de la organización y es común para toda la organización en sí, ¿no? Mira que esos datos se generen de manera consistente, cómo se registran, qué significan. Luego, además, si la empresa ya es multinacional, ¿no? Multipaís, eso es aún más complejo. En el caso al menos de recursos humanos, creo que una gran oportunidad es cuando se implementa un gran software de personas, de gestión de personas, como puede ser pues un Oracle o un Workday, un SuccessFactors, ¿no? Un gran SAP, porque ahí es cuando pones la primera piedra, que es por lo menos la normalización de los datos, más o menos llamarle a las mismas cosas por el mismo nombre y que signifiquen lo mismo, ¿no? Que parece algo muy simple, pero requiere un gran acuerdo, requiere un acuerdo de procesos internos, de una consistencia. Eso es lo mínimo que tendríamos que tener para empezar a explotar los datos, porque si no nos van a arrojar cosas que no son útiles. Eso iba. Y se vuelve intenso el tema, ¿eh? A nosotros nos pasa y a veces siento también que hay que tener mucho cuidado en manejar los grados de frustración, porque tal vez el equipo está queriendo lograr algo que no sabe qué es. Y eso entonces lo pone a maquinar, a buscar esquemas, ¿verdad? Pero con todo esto estaríamos claro. Cuéntame más de People Analytics en el concepto de realmente cómo las empresas podemos mejorar tomando decisiones en función de datos. ¿Cómo las empresas podemos ser diferentes a lo que hemos? Porque si vuelvo a la palabra, datos han existido toda la vida. Pero ¿cómo las empresas hoy deberíamos de estar repensando, digámoslo de alguna forma distinta,
el uso de estos datos. Es verdad que los datos han existido siempre, pero no sé si estará de acuerdo conmigo, creo que incluso dentro de recursos humanos los datos han estado muy parcelados. La función de formación, de aprendizaje tiene sus datos, compensación tiene los salarios y eso que es tan crítico y no lo suelta, no lo comparte, ¿no? Entonces, algo fundamental es ese gobierno del que hemos hablado antes para por lo menos compartir y poder relacionar datos de diferentes áreas de recursos humanos y del negocio, ¿no? Y combinarlo con datos de productividad, dependiendo de lo que sea la industria, por ejemplo. La oportunidad es muy grande, como decíamos antes. Si empezásemos, por ejemplo, con algún caso de los que ahora mismo son referencia en el mercado, yo diría que hay 3, sobre todo para el sector retail, creo que es el que más puede necesitar esto, y por supuesto el de consultoría, que es el que ha venido siendo el mío. Son a sectores donde la rotación es altísima, podemos hablar de un 30% y que eso sea algo normal. Ahí lo que hace People Analytics es buscar los motivos, buscamos el porqué. También podemos hacer casos de uso predictivos para saber quién se podría ir de la organización, pero es algo que no recomendaría. Creo que es más importante buscar antes, ¿no? Y poner remedio, qué es lo que está pasando, qué es lo que les preocupa, a qué tipología de empleados para poder aplicar acciones y que eso no tenga que pasar, no lleguen a irse de la organización. Eso es un caso de uso muy recurrente y muy beneficioso, pero hay otros 2 que están a la orden del día. Uno es el de el workforce planning, la planificación estratégica del talento, ¿no? ¿Cuántas personas voy a necesitar el año que viene? Que eso es un ejercicio de finanzas más bien, ¿no? Es un ejercicio de forecast, pero ¿con qué perfiles? ¿Con qué skills clave? Y al final eso es una colaboración entre la estrategia de la organización, el equipo de finanzas y el equipo de recursos humanos. Es como un triángulo, ¿no? Como una trinidad perfecto, que tienen que opinar y que tienen que trabajar juntos para poder hacer una estrategia de talento de cuántas personas voy a reclutar, cuántas voy a formar, para qué skills, qué voy a hacer con esas personas. Y el tercero diría que es el mundo del engagement, sobre todo post pandemia. Todo el tema de engagement, clima, bienestar se ha vuelto muy relevante y los empleados muy sensibles a esto, cada vez le dan más importancia. Y con la aplicando analítica podemos saber qué hay detrás de esos KPIs de satisfacción, de engagement, para poder mover o para poder accionar palancas que hagan que esas métricas suban, pero de verdad, ¿no? Con impacto en el negocio. Me encanta, es que has tocado un temazo y estoy segurísimo que lo viven allá por España. Pero nosotros, por ejemplo, nos está costando mucho algunas posiciones específicas que la gente quiera seguir trabajando en eso. Después de la pandemia han habido unos cambios en muchas cosas, hábitos, incluso ya la gente no quiere regresar a las oficinas y eso es algo que realmente te lo piden. Y nosotros manejamos un esquema híbrido y nos ha funcionado. Pero sobre todo hubo que cambiar incluso la forma de reclutar a las personas. Y en ese sentido, a veces, cómo trabajar en este tema para saber si las personas ya no quieren trabajar en un tema específico, si pueden existir otras personas que realmente puedan buscar esas posiciones, porque en este momento nosotros estamos viviendo una etapa bien interesante y en la misma organización y nos está costando. Sí. Y lo otro que nos está costando también es mantener al empleado. El famoso salario emocional, tratamos de dárselo mucho, que entienda que tiene muchos beneficios en la organización, pero también se vuelve como muy cortoplacista la persona, ¿no? Quiere algo ya. Y entonces me causó gracia el otro día porque se acercó un chico y me decía, mire, yo tengo experiencia, he trabajado 4 lugares en un año. Pero él me lo decía convencido, ¿eh? Y estoy seguro que nuestros equipos no están listos para ese tipo de reclutamiento. Entonces en eso lo que te entendería es, con People Analytics podríamos estar haciendo mejor nuestro trabajo, preparando la organización para empezar a encontrar estos talentos o cambiar la forma de atraer el talento. Sí, sí, aunque también creo que es algo generacional. Creo que ahora ya las personas no se comprometen con una organización, sino que se comprometen con su propio desarrollo profesional, allá donde lo puedan desarrollar, ¿no? Y eso yo también lo he notado mucho en los últimos años. Lo que sí nos puede ayudar en la analítica es a buscar qué tipo de persona puede ser más proclive a quedarse más tiempo en una organización. Por ejemplo, hay casos de uso de auto-screening en el proceso de reclutamiento que te ayuda, ¿no?, a buscar a los candidatos que estadísticamente parece que por sus patrones van a quedarse más tiempo en la organización porque se parecen a candidatos que ya estuvieron. Pero es verdad que en el tema de la analítica de personas, al final es comportamiento humano, ¿no? Y modelar el comportamiento humano es bastante complejo. Entonces, cuando hablamos de cosas generacionales como puede ser esto, ahí
ahí puede ser un poquito más difícil, quizá, creo. Pero tiene que aprender a manejar el tema, porque si no, pues nos vamos a quedar realmente desfasados como organización, ¿no? Y en ese sentido, pues a nosotros nos ha llamado mucho, ¿cuáles son los perfiles hoy? Por ejemplo, pensando en perfiles, ¿hay un perfil ideal para ejecutar una posición en este tema de que lidere el análisis de datos? Vuelvo a la pregunta que estará en capital humano. Me está pasando hoy, y te lo voy a contar así. Hay un área de datos, hay un área de transformación, hay un área de procesos, todas se tratan de integrar, pero empiezan ahí, ¿y quién es el líder del dato? ¿Y quién es? ¿Qué perfil nos sugieres que deberíamos de estar buscando? Es muy buena pregunta y creo que no hay una respuesta correcta. Creo que hay diferentes vías para hacer esto y es una opinión muy personal de la organización, porque conozco algunas empresas cuya práctica es tener un digital hub, por ejemplo, ¿no? Y que todos esos perfiles estén juntos y atiendan a toda la organización, no importa de qué área venga el reto, ¿no? Sino que les atienden. Y ahí están los data scientists, los de UX, los de, no sé, los project managers, están todos juntos. Está genial porque el conocimiento está disponible, pero que recursos humanos pueda competir con otras áreas de la organización para llevarse un proyecto es complejo, porque primero tiene que hacer un buen business case y a recursos humanos a veces le cuesta hacer buenos business case, y por otro, probablemente haya otras prioridades muy importantes, ¿no?, en otra área que necesite llevarse esos perfiles. Entonces yo soy un poquito más defensora de empezar prudente y empezar trabajando con consultoras o empezar trabajando con otras áreas de la organización que nos puedan prestar esos perfiles y después incorporar lo justo y lo necesario. Los perfiles más técnicos siempre los dejaría, la verdad, en la parte de tecnología, y creo que el perfil clave para liderar un proceso de People Analytics en recursos humanos es lo que conocemos como Business Translator, ¿no? Es una persona que sabe de recursos humanos, que es su dominio, pero entiende la estadística, es capaz de interpretarla, probablemente no haga los modelos y no sepa hacer código, pero sí que puede coger una devolución del código de un data scientist, entenderlo y traducirlo correctamente, contar la historia, devolver el insight para que eso tenga efecto. Porque un data scientist que sea capaz de hacer todo eso, los he visto. He tenido la oportunidad de colaborar con alguno buenísimo que después de unos años en recursos humanos era ya como el mirlo blanco, el perfil, ¿no? El perfil perfecto, pero es más difícil, por supuesto. Pero espectacular, y es un área de oportunidad también para todos los que están en el área de capital humano o otras áreas, ¿no? Entender cómo ese ciclo se puede volver un ciclo perfecto, ¿no?, de muchas oportunidades y aprendizaje constante, que es lo que buscamos nosotros con nuestro podcast, Segmentos Colectiva, aprender de lo que realmente nos lleva mucha diferencia, pero oigan qué fácil se oye. Y la verdad que no es tan difícil, ¿eh? Solo es querer, creo yo, ¿no? Querer hacer las cosas, a pensar distinto, buscar cómo ser práctico y aprender de los que ya realmente saben, ¿verdad? Para que no nos compliquemos en esos temas de inventar el agua caliente. Me gusta usar mucho esa frase, porque alguien ya se quemó, entonces ¿para qué volverse a quemar? Claro. ¿No? Pero en esa parte también, ¿qué nos sugieres? Porque, por ejemplo, hay muchas tendencias que son emergentes en el mundo de People Analytics, por ejemplo. ¿Qué nos sugieres que deberíamos de estar investigando? ¿Qué tendencias en el mundo deberíamos de estar realmente tratando de aprender? Porque tal vez a veces en nuestras regiones nos da temor decir, sí, pero es que España, porque España, Europa. No importa, ¿no? Creo yo que podemos aprender y el mejor ejemplo es el fútbol, ¿no? El deporte juegan muy bien en España, pero en Guatemala también, en Honduras también, en todos lados jugamos igual o mejor, ¿verdad? Y las infraestructuras pueden ser las distintas, pero ¿qué nos sugerirías en esa parte? ¿Qué debemos de estar viendo ahorita de las tendencias que hay en el mercado? La verdad que coincido en que es muy importante mantenerse actualizado, es algo que además yo venía haciendo desde hace años, ¿no? A veces no tenemos la oportunidad de aplicarlo, pero nos inspira para hacer lo que hablábamos antes, ¿no? Pequeñas cosas, quizá más prácticas, quizá más simples, pero que nos pongan en el camino correcto. Ahora mismo yo diría que las tendencias sobre todo están en la parte de la IA generativa, que eso nos da una gran oportunidad para buscar eficiencias. Cada vez hay más compañías que están incorporando el Gen AI de la parte privada, un chat GPT interno, ¿no?, privado y seguro de la organización para sus procesos, unos chatbots que eficientan los procesos de recursos humanos y que hacen que tengamos que dedicar menos tiempo al soporte, ¿no?, como hablábamos antes. No es que vayan a quitarme mi trabajo, sino que lo voy a dedicar a tareas de más valor, porque para eso tengo a la inteligencia artificial. Yo diría que esas son las máximas tendencias, y también la parte de skills, que lleva años pegando fuerte, al menos por la parte de Europa, y sin embargo a las compañías le cuesta bastante adoptar una estrategia de skills,
porque incluso a una propia organización le suele costar definir cuáles son sus skills críticas, no solamente las que tiene a día de hoy, sino hacia dónde va, cuál es su futuro, porque al final eso es una conversación estratégica, ¿no? Es lo que comentábamos antes, ya no es recursos humanos. Recursos humanos te puede acompañar, pero es una decisión completamente de la organización. Y en este caso, a nuestros colegas, ¿qué nos sugieres? Porque, a ver, siempre dicen que el CEO, el gerente general, el director general, es el principal responsable de la estrategia ante la administración, ante la junta de accionistas y todo. ¿Y quién piensa en el gerente general? Entonces, ¿qué debemos de estar haciendo nosotros para estar aparte de escucharte y aprender? Pero ¿qué más podemos estar haciendo para volvernos ágiles para que las cosas se hagan? Porque si no se vuelve cumplimiento, se vuelve... Alguien te va a decir, nosotros tenemos chatbots, yo sí tengo inteligencia artificial en esto, sí tengo. Pero se vuelve moda. ¿Qué resultado estoy teniendo? ¿Qué me sugerirías en este caso? Como para decirle a los colegas, ¿qué debemos de estar realmente tratando de nosotros asimilar para que las cosas se den? Porque te lo digo, de verdad, pasa mucho. Nuestros equipos, la actitud es espectacularmente buena. Quieren comerse el mundo. Pero cómo llevarlos y orientarlos también, que sí se puede. Y que las cosas se pueden planificar en cierta forma para obtener resultados con métricas, como decíamos hace un ratito. Pero a veces también hay que entiendan que no es de inmediato el resultado y que tampoco es eterno, ¿no? ¿Qué nos sugerirías? Yo aquí 2 cosas. Creo que una parte fundamental es la definición de métricas de éxito. O sea, si hacemos, por ejemplo, un caso de uso de rotación, ¿no? Como decíamos antes, tengo que tener métricas de éxito, aunque sea algo tan simple como observar el KPI de la rotación después de hacer unos planes de acción, ¿no? Creo que para los gerentes, ¿no? Lo más importante es asegurarse de que las acciones pasan, porque nuestro trabajo al final termina un poco en el insight. Nosotros podemos entregar ese conocimiento o esa inteligencia, pero no podemos hacer más. Esto depende totalmente de quien toma las decisiones en la compañía. Entonces creo que hay una responsabilidad muy grande para llevar esas acciones a cabo y asegurarse de definir buenas métricas de éxito que se acompañen en el tiempo, ¿no? Que no sea de yo hice esto, me quedó muy bonito porque está muy de moda y no sé qué pasó después. Volvemos entonces que la principal obligación que podríamos tener los gerentes hoy es asumir el rol de la estrategia, pero asumir el rol también de entender que hay que hacer las cosas. Sí. Porque no podemos pretender que seguir haciendo lo mismo, aunque nos haya dado resultados, pero ya cambió. Sí. Entonces, el proceso inicia en nosotros, entonces. Totalmente. Cambiando nosotros para entender esta parte, ¿no? Y entender, porque no sé si pasa, pues hay una gran diferencia también, ¿verdad? Tengo colegas que me dicen, sí, pero ya no tengo los 15 años para aprender no aprendo tan rápido como antes. Entonces también hay que ser muy práctico, ¿no? Buscar la asesoría adecuada, también tener la orientación y pedir humildad y prudencia en el saber de quién acompañarte, porque así como hay buenos, también hay algunos que pues les gusta llevar nada más la fanfarria y sin resultados, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿sí estarías de acuerdo entonces que nosotros somos los principales responsables de que las cosas se den? Totalmente. Además se me está ocurriendo un caso que tuve hace poco, que era de cultura. La cultura, que parece algo, ¿no? Que es muy de recursos humanos, ¿no? Los responsables de la cultura y del clima de la organización, pero luego nada que ver. O sea, tuve un caso de un gran banco en España que tuvo un clima muy, muy, muy bajito con el ENPS de empleado, que era como lo medían, ¿no? Y tuvieron un NPS realmente bajo. Y al final, después de hacer la analítica, entregar los insights, el equipo de recursos humanos lo que hizo fue reunir a los líderes del negocio, ¿no? Al C-level, sentarlos juntos con el director de recursos humanos y que cada uno se hiciese owner, se hiciese responsable de su parte. Porque al final salen temas que son muy del día a día. ¿Quién puede hacer el cambio en el día a día? Solamente el líder de equipo, el gerente. Sí, sí. No, espectacular, me encanta porque realmente eso nos ubica a que podemos hacerlo y que realmente debemos de hacerlo, que es distinto, ¿no? En este nuevo mundo tan acelerado que estamos viviendo y que, bien dijiste hace un rato, la gran diferencia hoy es que ya la tecnología no es el problema, hay que aprender a usar la tecnología. Opciones hay N. Y no importa el tamaño de la tecnología realmente y ni el tamaño de la organización, debemos aprender a utilizar herramientas que nos permitan hacer mucho más práctico, ¿no? Yo recuerdo que siempre te decían, ay, ¿qué cuánto te va a costar esa herramienta? Sí, pero te puede costar muchísimo no hacerlo, que eso es lo diferente que está haciendo ahí. Y cuéntame algo, como para ir cerrando, porque aquí podemos hablar todo el día. Esto está impresionantemente, muy agradable realmente, porque sobre todo hablar de gente es bonito.
y cómo podemos desarrollar a nuestros equipos, cómo podemos desarrollar la organización, pues empezando a quererlos estimular a que realmente piensen que pueden hacer las cosas. Y en ese sentido, si yo pidiera, nos gusta una parte en nuestro podcast de hablar de los 5B buenos consejos. Si te pidiera ahorita que nos dieras 5 buenos consejos, ¿cuáles serían? Uy, a ver, 5. Sin duda, el primero sería empezar pequeño, empezar sin una gran inversión. Yo siempre digo que no me gusta gastar mucho dinero, pero es que es verdad, porque me preocupa que si haces una gran inversión y el retorno no sea tan grande, pierdas credibilidad. Entonces creo que hay que empezar pequeño. Otro, creo que hay que estar muy cerca del negocio. Una función de People Analytics es una función que si no está cerca del HR Business Partner, si existe, o del HR Manager, o del director de recursos humanos, y mejor aún, si puede hablar directamente con los líderes del negocio, es cuando realmente va a saber dónde tiene que actuar. Ese sería el segundo. El tercero, que no menospreciemos la calidad del dato. No hay que esperar a que el dato sea perfecto, pero sí que hay que tener claro dónde hay un buen dato y dónde no, para ver por dónde empezamos. El cuarto, a ver, ¿qué más podríamos aconsejar? La transparencia. Cuando conseguimos buenos insights, creo que es muy importante que se comunique a los empleados. Estamos utilizando los datos de los empleados. Hay que tener mucho cuidado. Es algo muy importante, es muy preciado. Hay que tener en cuenta las normas de privacidad y la regulación de cada país, porque en Europa tenemos las nuestras, pero aquí habrá algunas también, ¿no?, que hay que respetar. Pero tener en cuenta que cuando se pierde la credibilidad del empleado, no se vuelve a recuperar. Entonces es importante comunicarles cómo se van a usar sus datos y qué se ha aprendido de ellos, ¿no?, que se comunique efectivamente. Y un quinto, podemos volver a la idea de no tener miedo. Lo importante es empezar, ¿no? Yo siempre digo que esto no va de Big Data, esto va de Smart Data, ¿no?, de utilizar los datos de manera inteligente. No importa el tamaño de la empresa, siempre hay algo que podemos hacer, siempre hay KPIs que podemos definir, siempre hay buenos casos de uso descriptivos, siempre hay dashboards correctamente definidos que nos van a ayudar a obtener información relevante. No hace falta hacer redes neuronales para poder aplicar People Analytics. Espectacular, realmente. Y cuéntame una cosa, porque tocaste un tema impresionante, la regulación. El tema del dato. Todos usan redes sociales, todos se meten en un montón de lados y a todo el mundo le da aceptar. Puedo usar y nadie sabe lo que estás pidiendo, ¿no? La ética, ¿qué juega acá? Es súper importante. Además, eso es otra de las cosas que es muy personal de cada organización, ¿no? Porque la regulación llega hasta un punto y luego está cómo cada empresa decida qué es ético, ¿no?, qué puede hacer y qué no. ¿Consultar las redes sociales de tus empleados está permitido? Probablemente sí. ¿Deberías hacerlo? Yo creo que no. Yo creo que no es relevante, pero a menos que sea una red social profesional, por supuesto. Pero eso es algo, sí que me parece interesante. Las grandes empresas, por ejemplo, yo estuve en una, ¿no?, que sí que tenía un comité de ética de datos del uso de la inteligencia artificial, donde recursos humanos participaba. Y además tenía una relación muy estrecha con el Protection Officer, ¿no?, que era el que regulaba los datos de toda la compañía, y había una gran comunicación para que cada vez que se pensase algo que se podía hacer con los datos del empleado, se hablase, ¿no?, se comentase y se decidiese si eso era algo que como organización se podía hacer. Impresionante. Y la verdad que sí tenemos que aprender mucho de esa parte. Muchísimo. Y bien decías, el tiempo de cada uno es privado. Y de qué manera pues podemos enseñarle también a todos nuestros colaboradores de que sepan usar sus datos, sepan usar su información en redes sociales, privadas, públicas, etcétera, pero sobre todo que tengan el control de que el dato es privado. Y que ellos sobre todo tienen que entender también, no importa, no sé si me lo compras, pero no importa la herramienta de tecnología, de protección que le pongas, cualquier problema va a empezar con la gente. Porque cualquiera va a decir, le dio un clic y empezó el problema. Por eso es tan importante seguirnos preparando, seguirnos reforzando mucho en los temas de seguridad, en los temas de qué puedo compartir y no solo clic, acepto, porque ni cuenta nos damos de lo que está aceptando, ¿no? Entonces es importantísimo pues seguirnos formando en eso, seguir pidiendo pues mucha experiencia. Y la verdad que este rato lo he disfrutado muchísimo. Yo también. Espero que te haya gustado también. Yo la verdad que ha sido muy, muy fluida la plática. Hemos tocado temas que me parecen que son muy relevantes para un enorme tema como People Analytics. Y sigan aprendiendo. No se queden con esto. Aquí busquen a Delia,
de verdad que puede aprender muchísimo y sobre todo me encanta que veo que disfrutas lo que haces. Me encanta. Realmente eso es lo primordial, ¿eh? Porque disfrutar lo que uno hace, realmente, qué mejor vida se puede tener. Es un lujo. Y síguelo haciendo, ¿eh? Síguelo haciendo y síguelo disfrutando. Sigue poniendo Guatemala en alto. Claro. Así que la verdad que no sea la primera ni la última. Esperemos poder tenerte en otro episodio con nosotros acá en Mentes Colectivas. Y a ustedes muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que quieras dejar? Que empiecen y por supuesto que sigan aprendiendo. Y muchísimas gracias por haberme invitado. Lo he pasado muy bien. Gracias a ustedes también. Gracias, Delia. Gracias por acompañarnos y los vemos en el siguiente episodio.